la ilustre ciudad de Londres, es producto de 2000 años de historia, pues tiene sus orígenes como asentamiento romano. En el año 55 a.C., Julio César y sus legiones fueron los primeros romanos en establecer contacto con la isla de Britania, entonces habitada por tribus celtas conocidas como los britanos. Problemas dentro del imperio impidieron que César y más tarde Augusto expandieran las fronteras de Roma dentro de la isla. No fue sino hasta el año 43 después de Cristo, durante el mandato de Claudio, el cuarto emperador de Roma, que los romanos finalmente invadieron y conquistaron de forma sistemática las tribus que habitaban la isla, y construyeron ciudades romanas sobre el emplazamiento de aldeas tribales ya existentes. Durante esta expansión en el año 43, el ejército romano estableció una pequeña base militar en la orilla norte de un río al que llamaban Támesis, nombre que más tarde evolucionaría al inglés Thames. Este asentamiento romano, conocido como Londinium, se convirtió en el centro comercial y administrativo de la nueva provincia romana de Britania, pues se encontraba en el punto más bajo del Támesis en el que se podía construir un puente, y además su ubicación era incomparablemente estratégica. Aunque estaba junto al pantanoso río, había dos pequeñas colinas a ambos lados del Walbrook, un pequeño río que drenaba el área permitiendo la construcción de edificios, además de proporcionar el primer puerto de la ciudad, y un segundo río, el Fleet, formaba una barrera defensiva natural al oeste, que junto con un valle al norte y al este, permitía defender fácilmente la ciudad. Tras la construcción de un puente sobre el Támesis, todos los caminos posteriores de la Britania romana convergieron en la orilla norte, y el tráfico marítimo procedente de las costas septentrionales de la Galia y de Hispania llegaba por el río Támesis hasta este lugar. Londinium creció de forma constante y cuando fue amurallada en el siglo III tenía una superficie de 1.3 kilómetros cuadrados, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes al norte de los Alpes. Como era habitual entre los romanos, la ciudad tenía una traza urbana reticular. Esta es la actual ciudad de Londres como referencia. En época romana, el Támesis llegaba más al norte. El río Walbrook, que hoy es la calle Walbrook, recorría el patrón reticular de calles de los romanos. El foro romano estaba situado entre las actuales calles de Cornhill, Lombard y Gracechurch, y estaba dominado en su lado norte por una basílica romana. En el noroeste de la ciudad se construyó un fuerte cuadrado llamado Arx, que medía unos 200 metros por lado con una puerta central en cada lado. Aquí se mantenían las tropas de la ciudad. Al este del Arx estaba el anfiteatro en el lugar donde hoy está el ayuntamiento llamado Guildhall. En su patio se puede ver el contorno del antiguo anfiteatro marcado en el pavimento. El palacio del gobernador se situaba en la orilla oriental del río Walbrook, en el punto donde éste desembocaba en el Támesis. A medida que el Imperio Romano comenzó a decaer a principios del siglo V, la mayoría de las legiones fueron retiradas de Britania, y los asentamientos urbanos, abiertos e indefensos, quedaron expuestos al ataque de tribus germánicas y otros pueblos bárbaros invasores. Londinium fue devastada por un incendio tras ser saqueada por los sajones. La vida en las ciudades se volvió insostenible, y la mayor parte de la población abandonó las ciudades para buscar sustento en pequeñas aldeas rurales autosuficientes. La vida urbana en Britania prácticamente desapareció tras la caída de Roma. Con el escaso tráfico de personas, animales de carga y vehículos, la traza reticular de los romanos se perdió para siempre bajo capas de escombros, hierba y árboles. Cuando la actividad económica en la Inglaterra sajona se reanudó en el siglo VI, Londinium volvió rápidamente a convertirse en un poblado preeminente gracias a su ubicación estratégica y a sus edificios y defensas en ruinas, que podían repararse. Sin embargo, su desarrollo no se produjo en torno al antiguo sitio del Foro Romano, sino en el punto más bajo para cruzar el río Walbrook, ya que este sitio era clave para generar un movimiento este-oeste, a lo largo de la orilla norte del Támesis. Desde aquí, los caminos más importantes del Londres medieval acabarían convergiendo, y aún hoy podemos ver todas estas calles principales irradiando desde este punto situado entre la Mansion House, la Royal Exchange y el Banco de Inglaterra. Aunque las murallas romanas habían sido destruidas, sus cimientos siguieron marcando los límites de la ciudad durante toda la Edad Media. En el siglo IX, las murallas fueron reconstruidas por Alfredo el Grande, un rey sajón que sentó las bases iniciales de un reino inglés unificado.
También reparó las defensas y consolidó Londres como una ciudad fortificada. Y aunque todavía no era la capital, Londres era por mucho el centro comercial más importante. Al oeste de la ciudad de Londres había un terreno pantanoso junto al Támesis, llamado Thorney Island, donde se encontraba un santuario cristiano. En este lugar se estableció un recinto real en el siglo XI, cuando el rey Eduardo el Confesor trasladó su residencia desde Winchester y construyó una iglesia románica, un monasterio y un palacio. Este lugar pasó a ser conocido como Westminster, que literalmente significa Monasterio del Oeste, en referencia a la iglesia. La iglesia, que llegó a ser conocida como la Abadía de Westminster, fue originalmente construida en estilo románico normando, de la cual solamente sobrevive esta capilla en el claustro. En el siglo XIII, Enrique III demolió la mayor parte de la estructura original para reconstruirla en el nuevo estilo gótico, inspirado en las catedrales francesas de la época. Los santuarios, capillas, coro, tumbas y monumentos del interior de la abadía de Westminster son de una calidad excepcional. Y su capilla de la Virgen, situada en el extremo oriental, mejor conocida como la capilla de Enrique VII en honor al rey que encargó su construcción, destaca por su elaborada bóveda de abanico. En 1066, Guillermo el Conquistador, duque de Normandía en el norte de Francia, invadió y conquistó Inglaterra. Guillermo fue coronado en la abadía de Westminster original como el primer rey normando de Inglaterra y confirmó la existencia de las ciudades reales y comerciales independientes de Westminster y Londres. Estos dos núcleos gemelos quedaron unidos por Whitehall y Strand, que aún son las calles principales que conectan Londres y Westminster. Guillermo el Conquistador también construyó al este de Londres, junto a la muralla romana, la Torre Blanca, mejor conocida hoy como la Torre de Londres, un castillo que simboliza su autoridad sobre la ciudad más importante del país. Se trata de una fortaleza de piedra de 3 niveles y planta rectangular, con una proyección semicircular que refleja el ábside de una capilla construida en el 3er nivel. A su alrededor se excavó un foso. Con el paso de los siglos se fueron añadiendo edificios secundarios alrededor del castillo, pero aparte de los tejados en las torres de las esquinas, el edificio conserva prácticamente el mismo aspecto que la estructura románica normanda original. Y así como la abadía de Westminster era el principal centro religioso de Westminster, la antigua Catedral de San Pablo era el principal centro religioso de la ciudad de Londres. La antigua Catedral de San Pablo fue una de las iglesias góticas más grandes de Europa, y su presencia dominaba el Londres medieval del mismo modo que Notre Dame dominaba en París. Tenía una majestuosa nave, más larga que la de cualquier otra catedral medieval europea, con altas bóvedas, un enorme rosetón y una inmensa torre central coronada por una gran aguja, que la convertía en una de las catedrales más altas de Europa. Ya en la Edad Media, a medida que Londres y Westminster crecían y se desarrollaban, ambas ciudades terminaron por unificarse inevitablemente en una única área urbana continua, aunque manteniendo cada una su independencia política. Es en este contexto donde apareció el primer desarrollo urbano renacentista, justo al norte de Strand. A comienzos del siglo XVII, Inglaterra seguía siendo bastante medieval. En este mapa puedes ver cómo lucía Londres incluso hacia mediados de siglo. Se distingue la línea de la muralla medieval, la antigua Catedral de San Pablo y el viejo puente de Londres flanqueado por casas y edificios, que para entonces seguía siendo la única manera de cruzar el Támesis, mientras la arquitectura y el arte del Alto Renacimiento florecía en Italia, España y Francia. Inglaterra aún seguía desarrollando su arquitectura gótica perpendicular. Fue solo hasta finales del siglo XVI que la arquitectura inglesa comenzó a introducir gradualmente elementos renacentistas en edificios góticos, y no fue hasta 1622 que se completó el primer edificio esencialmente renacentista en Inglaterra, la Banqueting House en Whitehall, diseñada por Inigo Jones, el primer arquitecto inglés que realmente comprendió los principios de la arquitectura renacentista. A diferencia de los arquitectos ingleses anteriores, Inigo Jones viajó a Roma
estudió antigüedades, tomó medidas de las ruinas en el Foro Romano, analizó la arquitectura de maestros renacentistas como Vignola o Bramante, visitó Venecia y Vicenza para estudiar la obra de Andrea Palladio, uno de los grandes maestros del Renacimiento. Incluso poseía un ejemplar del Tratado de Arquitectura de Palladio. Jones regresó a Inglaterra con nuevas ideas sobre simetría, perspectiva y orden. Y con su primer encargo arquitectónico, la Casa de la Reina en Greenwich, al sureste de Londres, introdujo en Inglaterra los ideales de Palladio. Solo unos años después de diseñar la Banqueting House y la Casa de la Reina, Inigo Jones creó el primer urbanismo renacentista en Londres, Covent Garden. Covent Garden fue la primera plaza planificada de Londres. Jones se inspiró para su diseño en grandes plazas renacentistas como la Place Royale en París, introduciendo un nuevo tipo de espacio público en Inglaterra, estructurado, armónico y moderno. Al igual que su antecesora francesa, las fachadas de Covent Garden tenían un diseño uniforme, con arcadas continuas a nivel de calle que ocultaban las entradas individuales, pero permitían un pasaje cubierto alrededor de dos lados de la plaza. El lado sur quedó abierto para preservar la vista desde Bedford House, el palacio y jardín del conde de Bedford, quien financió el proyecto. En el lado oeste, Jones colocó la iglesia de San Pablo, cuyo diseño no responde a lo que uno esperaría de una iglesia renacentista. Jones es consciente de que esta es la primera iglesia completamente nueva construida en Londres desde la Reforma Protestante. Al ser un volumen pequeño orientado a una plaza, lo hace parecer monumental reduciendo la ornamentación al mínimo y enfatizando los elementos arquitectónicos esenciales. Por lo que proyecta esta enorme cornisa de madera sobre el pórtico que se sostiene sobre columnas toscanas, cuyas proporciones las hacen parecer más robustas y macizas. Poco después de su construcción, el espacio abierto de la plaza se convirtió en un mercado, uso que continúa hasta hoy, alojado en edificios permanentes de hierro construidos en el siglo XIX. Aunque muchos edificios originales fueron demolidos o reconstruidos con el paso de los siglos, aún sobreviven partes del diseño y la visión original de Inigo Jones, haciendo de Covent Garden un gran ejemplo de la transformación urbana de Londres. Inigo Jones supervisó otros desarrollos urbanísticos renacentistas en la ciudad en las siguientes décadas, como la apertura de la primera calle planificada de Londres, Great Queen Street, alineada con casas de estilo italiano, y dio su forma actual a Lincoln's Inn Fields, una plaza pública con casas en hilera en tres de sus lados y árboles al centro. El muro del jardín del propio Lincoln's Inn cierra el lado este de la plaza. Aparte de estos nuevos desarrollos urbanos, casi todo Londres en el siglo XVII seguía siendo una típica ciudad medieval, con calles estrechas y edificios de madera como los que aún puedes ver en York y otras ciudades inglesas, a menudo con techos de paja y voladizos en las plantas superiores que se proyectaban sobre las calles para obtener más espacio habitable. El paisaje urbano de Londres era un romántico conjunto de torres y agujas. Había 109 pequeñas iglesias góticas dominadas por la imponente masa de la antigua Catedral de San Pablo. Miles de personas morían a causa de brotes de peste e incendios, que constantemente amenazaban una aglomeración urbana del tamaño de Londres. Sin embargo, ninguno se compara con el gran incendio de Londres en 1666, en el cual la ciudad ardió durante 4 días. El incendio comenzó en la madrugada del segundo día de septiembre de 1666, en una panadería cercana al puente de Londres. Impulsado por un fuerte viento del noreste, el fuego se esparció desde su origen al norte del puente, hacia los almacenes y muelles del río. 4 días después, el fuego había consumido todos los edificios de la ciudad, incluyendo más de 13,000 casas, 87 iglesias y la antigua Catedral de San Pablo. Unas 80,000 personas quedaron sin hogar. En este mapa se puede ver que prácticamente toda la ciudad ardió. Las zonas que no fueron afectadas no tenían mucha importancia arquitectónica o histórica. Todos los edificios principales de Londres se quemaron. Poco después del incendio apareció una figura fundamental en la arquitectura:
probablemente el arquitecto inglés más destacado de la historia, Christopher Wren. En aquel entonces, Wren era profesor de astronomía en Oxford y un brillante miembro de la Real Sociedad, un grupo de intelectuales y científicos como Robert Hooke, Isaac Newton y otros, que se reunían para investigar, experimentar y discutir ideas para el avance de la ciencia. Christopher Wren había presentado varias invenciones y teorías científicas, muchas centradas en problemas de astronomía, física e ingeniería. Y había diseñado 2 edificios: el Teatro Sheldonian en Oxford y la capilla de Pembroke College en Cambridge. Pocas semanas después del incendio, Wren presentó su diseño para la reconstrucción de la ciudad. Vio el incendio no solo como una oportunidad para solucionar los problemas de incendios y pestes, sino para reconstruir Londres como una ciudad moderna. Y copió el modelo de los jardines de Versalles y de las Tullerías. Wren había viajado a París un año antes y se había empapado de la atmósfera arquitectónica y urbanística de Francia, donde el estilo barroco estaba en pleno apogeo, y se interesó en conectar edificios y monumentos importantes mediante grandes avenidas. Aunque el rey y el parlamento aprobaron su diseño, nunca se ejecutó porque los propietarios de los terrenos se negaron a ceder sus tierras para hacer grandes avenidas diagonales que atravesaran una ciudad reticular. Por lo tanto, Londres se reconstruyó conservando la traza original de calles, pero con cambios en los requisitos constructivos. El rey proclamó que para la reconstrucción debían usarse materiales resistentes al fuego, como ladrillo y piedra, y que las calles principales debían ensancharse para evitar que los incendios se esparcieran. La red de calles ineficientes e insalubres debía ser reemplazada por calles amplias, evitando el grave problema de tráfico que sufría Londres. También se estableció un nuevo muelle a lo largo del Támesis, manteniendo el contacto continuo entre la ciudad y el río. Las calles más importantes que se abrieron fueron King Street y Queen Street, que daban acceso directo al Támesis desde Guildhall, la sede del gobierno de la ciudad. Tras la Gran Peste de 1665 y el Gran Incendio de 1666, las familias acomodadas comenzaron a desplazarse hacia el oeste de la antigua ciudad de Londres, donde el ambiente era más limpio y menos congestionado. La nobleza rural hizo lo mismo, atraída por las oportunidades de la capital. No solo trajeron a sus familias, sino también a sirvientes, comerciantes y artesanos. Londres dejaba de ser solo una ciudad de productores para convertirse también en una ciudad de consumidores. El oeste de la ciudad, o West End, se convirtió en una zona respetable para las clases altas y medias, cercana tanto al centro financiero, Londres, como al gobierno, Westminster. Los nobles, dueños de las tierras, querían controlar quién vivía cerca de ellos. No querían calles caóticas con edificios aleatorios y población densa como en el este de la ciudad. Así que colaboraron con constructores privados para crear barrios cuidadosamente planificados, dando así origen a la clásica plaza londinense con jardines privados centrales, trazadas en simples cuadrículas copiando el modelo de Covent Garden. El resultado fue la creación de nuevas plazas residenciales en el oeste de la ciudad a lo largo del siguiente siglo, cada una con un jardín privado en el centro y todas con el nombre de los propietarios que las desarrollaron: Russell Square, Bloomsbury Square, St. James Square, Soho Square, Red Lion Square, Hanover Square, Grosvenor Square y Berkeley Square. Aunque el plan maestro de Christopher Wren para la reconstrucción de Londres nunca se llevó a cabo, le sirvió para ser nombrado director de obras públicas en 1669, y así obtener el encargo de diseñar la nueva Catedral de San Pablo y 53 iglesias en la ciudad, además de casi todas las obras arquitectónicas importantes en Londres en aquella época. Estas 53 iglesias diseñadas por Wren se destacan por sus soluciones ingeniosas en sitios pequeños y difíciles, y por su adaptación al culto protestante, donde un espacio central para la predicación es más importante que la extensa nave central usada para procesiones, característica de las iglesias góticas medievales. Christopher Wren realmente estableció el carácter arquitectónico que definiría la identidad de la arquitectura inglesa. Tomó elementos de maestros del Renacimiento italiano como Miguel Ángel, Palladio y Bramante, y los adaptó a las condiciones geográficas y culturales inglesas. Hizo edificios más sobrios en sus detalles,
Rompió con la ornamentación gótica, pero todavía dio a la piedra con un tratamiento como el de la madera, y utilizó elementos estructurales góticos ocultos tras elementos clásicos. La mayoría de sus fachadas están dominadas por el vano más que por el muro macizo, y siempre pone pórticos y columnatas que brindan refugio del lluvioso clima inglés. Un gran ejemplo de esto es el Hospital Real en Greenwich, donde se inspiró en las iglesias gemelas de la Plaza del Popolo en Roma y en el Louvre de París para engrandecer la Casa de la Reina, diseñada unas décadas antes por Inigo Jones. También tomó elementos del Louvre en otros proyectos como la nueva Catedral de San Pablo, con esa doble columnata en la fachada principal. Para la nueva Catedral de San Pablo, levantó la cúpula más grande de Inglaterra, sustituyendo la típica torre en el crucero de las catedrales góticas. Y para diseñarla estudió cuidadosamente las cúpulas de las grandes iglesias en París. La nueva Catedral de San Pablo y las 53 iglesias de la ciudad le llevaron casi el resto de su vida a completar. Pero Christopher Wren dejó un paisaje urbano que definió la imagen de Londres, dominada por agujas, cúpulas clásicas y elegantes edificios de piedra. Un impactante contraste con la ciudad medieval de madera que ardió en 1666. En el siglo XIX, el siguiente arquitecto en jugar un papel importante en la configuración urbana de Londres fue John Nash, quien desarrolló un monumental plan urbano para conectar una gran extensión de tierras de cultivo con el corazón de la ciudad. Estas tierras pasaron a pertenecer a la corona en 1811, y Nash fue llamado por el príncipe regente para convertirlas en un gran parque público rodeado de monumentales casas en hilera, llamadas terraces. Nash diseñó el acceso principal a Regent's Park como una gran plaza circular llamada Circus, con una iglesia situada en el centro. Este Circus sería atravesado por una calle nueva, la actual Marylebone Road. Otro doble Circus se construiría en una zona alta en el centro del parque, con un edificio llamado Valhalla al centro, que sería un templo dedicado a hombres ilustres británicos. Alrededor del parque abierto se planificaron largas filas de casas en hilera con un diseño rígido y ordenado, y se propusieron 50 villas dispersas por el parque, cada una en un gran terreno. Lo que se terminó construyendo fue esto. En lugar del Circus proyectado para el acceso, se ejecutó una media luna circular llamada Crescent, y muchas de las ideas originales se descartaron para crear un parque que se sintiera más como un paisaje natural en el campo. No obstante, gran parte de las casas en hilera y villas sí llegaron a construirse. Puedes apreciar la hermosa arquitectura de John Nash situándote en la semicircular Park Crescent, a la entrada de Regent's Park. Como es típico de Nash, tiene un exterior de estuco blanco que oculta el ladrillo barato del que está hecho el edificio. Esto le da a la superficie la refinada textura de un material más costoso. Con su gran curva de dobles columnas jónicas, esta es una de las casas en hilera más finas y elegantes de Nash, aunque no tan ornamentada ni extravagante como algunas otras que hizo. En particular Cumberland Terrace, orientada hacia el este mirando al parque. Fue diseñada para parecer un palacio, con sus columnatas sobresalientes rematadas con estatuas, frontones esculpidos y arcos triunfales que conducen a las calles de servicio en la parte trasera. También son destacables Cornwall Terrace y York Terrace, al sur del parque, separadas por una calle principal y con la iglesia de Marylebone rematando el eje visual. Y observa cómo todas estas casas en hilera alrededor de Regent's Park tienen entradas traseras en una calle de servicio llamada Mews. Y no tienen puertas principales del lado del parque, todo para mantener la ilusión de que la fachada entera pertenece a un único gran palacio. Para integrar esta nueva área a la ciudad, Nash diseñó una majestuosa calle para conectar Regent's Park con Westminster. La calle actuaría como una ruta ceremonial grandiosa e impresionante que uniera el nuevo Parque Real con el corazón de la ciudad. Y Nash usó todo tipo de hitos, cruces y giros para crear tensión visual, haciendo una de las calles más interesantes del mundo, conocida como Regent Street. Usó esta avenida al norte llamada Portland Place como punto de partida para la nueva calle, que se extendería hacia el sur desde el parque, comenzando en el Crescent, la entrada principal al área de Regent's Park.
El extremo sur de la nueva calle lo determinaba Carlton House, la residencia del príncipe regente, quien había encargado el proyecto como una milla real. Cuando el príncipe se convirtió en el rey Jorge IV, el palacio fue demolido y Nash diseñó una serie de casas en hilera en su lugar. Colocó una plaza enfrente que luego sería conocida como Waterloo Place, en honor a la victoria británica en la batalla de Waterloo. Y para anclar esta plaza como el punto de inicio de la ruta ceremonial, se erigió en el centro una columna coronada con la estatua del Duque de York, comandante del ejército británico durante las guerras napoleónicas. Este espacio se convirtió en el inicio monumental de Regent Street. Nash se dio cuenta de que Londres cambiaba de carácter a lo largo de una línea determinada. Al oeste había barrios de clase alta y nobleza como Mayfair y el West End, con elegantes plazas residenciales. Y al este áreas más pobres y densamente pobladas como Soho. Y Swallow Street, situada entre Piccadilly y Oxford, marcaba más o menos esta zona de transición. Por eso, Nash trazó la nueva ruta a lo largo de Swallow Street, y para conectarla con el eje ya establecido de Waterloo Place, creó uno de los elementos urbanos más innovadores, el famoso cuadrante curvo, una elegante sección de la calle que gira hacia el oeste y luego hacia el norte, y unió el cuadrante curvo con el eje inicial mediante una nueva rotonda, Piccadilly Circus, una de las rotondas más famosas del mundo. El cuadrante es excepcional porque constituye el remate visual de un eje. Y al ver esta monumental curva, te preguntas qué hay más allá de ella y te sientes invitado a seguir caminando por la calle. Piccadilly Circus se vuelve tan importante porque es la intersección de varias calles principales: la nueva Regent Street, Piccadilly, Shaftesbury, Coventry y algunas otras calles secundarias. Para elevar la importancia de esta intersección, se colocó un monumento emblemático en su centro, la Fuente de Shaftesbury. Desde Oxford Street hasta Portland Place, se pueden ver varias plazas residenciales como Cavendish Square, que albergaban viviendas de gente adinerada, por lo que Nash tuvo que ajustar la ruta para evitar alterar estos vecindarios. Así, convirtió la intersección con Oxford Street en un pequeño circus, para un elegante cambio de dirección. Y finalmente, para conectar la calle con Portland Place, hizo un ingenioso diseño. Colocó la iglesia de All Souls y la diseñó como una especie de bisagra que dobla la calle para suavizar la transición visual entre los cambios de dirección de la vía. La forma en que diseñó la iglesia es fascinante. El volumen principal tiene una planta cuadrada, pero diseñó una torre cilíndrica casi desprendida del volumen principal y la alineó con Regent Street. Tuvo que hacerla atractiva desde la distancia como punto final del eje, por lo que dio una claridad geométrica al campanario. La aguja cónica atraviesa el tambor rodeado de columnas. El plan urbano de Nash para Londres puede quizá recordarnos al plan de Sixto V para Roma, con todas esas calles anchas y largas que conectan obeliscos en grandiosas plazas barrocas. O el plan de Luis XIV para París, con esas perspectivas infinitas en los Campos Elíseos y en Versalles. Pero hay una gran diferencia con el plan de Nash para Londres, y es que en lugar de imponer orden a través de ejes en una ciudad orgánica, Nash crea una ruta pintoresca y desordenada. A diferencia de los jardines de Versalles, Regent's Park no fue una manifestación imperial del poder del Estado, sino un regalo para los ciudadanos de Londres. Un parque romántico no para el uso exclusivo de la aristocracia, sino para que todos en la ciudad pudieran disfrutarlo. El plan de Nash constituye una ruta pintoresca donde, al caminar, vas encontrando elementos urbanos y monumentos que llaman tu atención, unidos por una calle ancha y larga y que te recompensa al final con las vistas del Regent's Park. El plan urbano de Nash se amplió para incluir Strand y Whitehall, las calles que conectaban Londres y Westminster, creando la plaza Trafalgar Square y enlazándola con el Palacio de Buckingham al oeste a través del Mall. Al momento en que su plan se estaba ejecutando, a Nash también se le encargó ampliar el Palacio de Buckingham, que entonces era una residencia real en el corazón de Westminster,
Se convirtió en la residencia del monarca británico con la coronación de la reina Victoria en 1837. La fachada que vemos hoy fue diseñada a principios del siglo XX por Aston Webb, quien también diseñó el memorial a la reina Victoria enfrente y Admiralty Arch en el extremo opuesto del mall, haciendo una elegante transición hacia Trafalgar Square. Trafalgar Square fue propuesta por Nash en su plan, pero su diseño fue obra de Charles Berry, quien colocó la columna de Nelson en el centro como el punto visual principal, con dos fuentes que establecen un eje dominado por la Galería Nacional, cuyo enorme pórtico y el espacio abierto de la plaza hacen que el edificio sea muy imponente. Nash también propuso una calle que uniera a Trafalgar Square con el Museo Británico que se construyó al mismo tiempo, pero dicha calle nunca se llevó a cabo. Construido junto a la abadía de Westminster, el Palacio de Westminster fue la residencia principal de los monarcas en la Edad Media y las casas del Parlamento. En este dibujo se puede ver el aspecto original del complejo palaciego medieval, con la abadía de Westminster al fondo y el río Támesis al frente. La mayor parte del palacio fue destruida por un incendio en 1834, y las únicas estructuras que sobrevivieron fueron la cripta de la capilla y el Salón de Westminster. Estas estructuras debían integrarse en el proyecto para el nuevo Palacio de Westminster que comenzó en 1840. Para el Palacio Nuevo hubo un gran debate sobre qué estilo arquitectónico debía usarse. Augustus Pugin, un arquitecto inglés que se convirtió al catolicismo, consideraba que la arquitectura gótica era la encarnación de los valores morales y religiosos del pasado, que creía completamente ausentes en su época. En 1836 publicó un libro en el que comparaba su visión de las condiciones medievales y las modernas a través de dibujos, para mostrar cómo había habido una decadencia de gusto, arte y arquitectura con el auge del protestantismo, la Ilustración y la Revolución Industrial. En su libro titulado Contrastes, Pugin muestra comparaciones de iglesias medievales con iglesias modernas, monumentos medievales con monumentos modernos, palacios medievales con palacios modernos e incluso una ciudad católica en su condición medieval, con una muralla medieval y donde los únicos elementos que se alzan y sobresalen son edificios espirituales, hermosas agujas de iglesias que definen el horizonte, junto con la misma ciudad en su condición moderna, con chimeneas de fábricas como elemento dominante del paisaje urbano, con capillas protestantes de forma vagamente clásica que habían reemplazado las iglesias católicas cuyas agujas góticas habían sido demolidas. Todo para mostrar la decadencia en la que vivían y la grandeza cultural que se había perdido. Pugin decía que la ciudad medieval era un hermoso ambiente espiritual y religioso, mientras que la ciudad industrial llena de intereses materiales y codiciosos capitalistas era una detestable degradación de la existencia humana. Así que aplicó sus principios e ideales al diseñar el nuevo Palacio de Westminster usando un estilo gótico. Mientras que la profusión de detalles vivos e históricamente correctos por dentro y por fuera fue contribución de Pugin, la concepción del edificio fue de Charles Berry, un arquitecto clásico que concibió una larga fachada frente al Támesis y un plano completamente moderno y funcional, clásico en su forma, aunque no totalmente simétrico. Propuso una composición pintoresca de torres y pináculos que forman una expresiva silueta en el cielo cuando se ve desde el otro lado del río. La enorme Torre Victoria en la esquina suroeste refleja el diseño de las torres centrales de las catedrales góticas inglesas, y se pretendía que fuera el elemento más memorable del edificio. La Torre del Reloj, mejor conocida como el Big Ben, fue diseñada en su totalidad por Pugin y cuenta con un enorme reloj en cada una de sus 4 fachadas, rodeado de símbolos reales del Imperio Británico. Debajo hay una inscripción latina que celebra a la reina Victoria, bajo cuyo reinado se construyó el palacio, Domine salvam fac reginam nostram Victoriam primam, que significa Señor, salva a nuestra reina Victoria I. La Torre del Reloj se convirtió en un símbolo del Parlamento británico.
La torre central en forma de linterna con una aguja fue diseñada en una escala menor para equilibrar el efecto de las dos enormes torres laterales. Como puedes ver en el resultado final, gracias al simple gesto de colocar estos elementos asimétricos que constituyen las torres, un edificio que podría haber sido un desastre aburrido y monótono, con su repetición interminable del mismo módulo vertical a lo largo de toda la longitud del edificio, se convirtió en un hermoso elemento urbano gótico y pintoresco, y uno de los edificios más memorables de la ciudad. La arquitectura de Londres cuenta una historia que jamás termina. Siempre sigue avanzando, capa tras capa. Un paisaje urbano a la vez, pero sin olvidar el peso del pasado. Hice una versión extendida de este video en la que explico muchos más edificios y espacios de Londres que no pude incluir aquí. Puedes acceder a esta y a otras versiones extendidas de mis videos si te unes como miembro del canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final, espero que hayas aprendido y disfrutado. Por favor, dale like a este video, suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Adiós.